Para el video del día de hoy, solo tomaremos en cuenta el trabajo realizado por las superestrellas en ese año. Tomaremos aspectos como el selling, storytelling, la calidad en el ring, promos, importancia y cómo se supo desenvolver en las diferentes historias en las que estuvo metido. Hoy, de la forma más objetiva posible, te mostraré de la peor a la mejor superestrella del año en el 2010. El debut de Cabal no fue nada malo. Ganó la segunda temporada de NXT y siguió en el territorio de desarrollo hasta lograr ascender poco después. Venció a Dolph Ziggler y poco después tendría una lucha por el campeonato intercontinental contra él en Survivor Series. En una lucha muy buena, por cierto. Lamentablemente no salió con la victoria. Siguió en la órbita del título para poco después salir de la compañía sin pena ni gloria. El inicio de DiBiase no fue nada malo. Empezó teniendo una rencilla contra Randy Orton, y además logró estar en la cámara de la eliminación para seguir su rivalidad, donde también estaba Cody Rhodes. Los tres lucharían en WrestleMania, y fue el hijo del $1.000.000 el que se llevó el pinfall. Después no terminó muy bien. Parecía venirse un empuje al traer de vuelta el título del $1.000.000, pero después de este acontecimiento perdió su rivalidad contra R-Truth. Poco después también intentó unirse a Maryse para conseguir más miradas. Consiguió algo de relevancia, pero no la suficiente para evitar caer en la zona de Jobber. Y luego de perder ante Daniel Bryan en Survivor Series, su carrera fue decayendo. Luego de tener un muy buen año debut, el 2010 llevaba con ansias para el escocés, pero no fue lo que muchos esperaban. Drew inició teniendo una racha de derrotas que complicaron su clasificación en el Money in the Bank en WrestleMania. Tuvo que vencer a un luchador local para recién postular, y fracasar en el intento para poco después perder su campeonato intercontinental. El resto del año para McIntyre pasó desapercibido, y aunque ganó el campeonato en parejas lo perdió poco después. No todo fue malo para el escocés, fue el último miembro en ser eliminado en Survivor Series, aunque lamentablemente no consiguió la victoria. Luego del gran año que vivió CM Punk en 2009, cualquiera pensaría que la compañía lo aprovecharía al máximo en el 2010, pero no fue así. Para comenzar, perdió su rivalidad ante Rey Mysterio en Over the Limit, evento en el cual fue rapado, regalándonos un momento gracioso. Lamentablemente su importancia iría hacia abajo. CM Punk comenzó a utilizar una máscara, la cual poco después el Big Show le arrebató para humillarlo frente al estadio, y posterior, perder su rivalidad frente al gigante. Normalmente en las rivalidades un oponente gana un combate y su rival el otro, para así darse un desempate, pero no, Punk perdió los dos. Poco después terminó lesionado, un año que el oriundo de Chicago no recuerda con mucho cariño. Después de terminar su rivalidad con el legado, Rhodes recibió el papel de un metrosexual. Algo que rescato mucho de Rhodes es que por más que su papel de Dashing haya sido ridículo, realmente se esmeró para hacerlo lo más entretenido posible. Es simple, cada vez que Rhodes recibió un golpe en la cara, se enojaba o se veía en el espejo de su chaleco, lo que ocasionaba reacción del público. Cody logró coronarse como campeón en parejas junto a McIntyre. Sin embargo, al poco tiempo lo perdió y tristemente antes de terminar el año, parecía que su destino como Jobber estaba escrito. Luego del éxito de Jerry Show, la empresa decidió replicarlo ahora con Show Miz, pero no fue lo mismo, perdiendo los títulos ante la dinastía Hart. El Big Show dio un cambio a face, luego de noquear a The Miz, y fue rumbo a conquistar el campeonato mundial de Jack Swagger, un combate malísimo por cierto. Su siguiente feudo sería ante la sociedad Straight Edge, logrando salir victorioso en los dos combates en los que estuvieron involucrados, uno de ellos en Chicago, la misma tierra de CM Punk. El gigante también fue escogido como capitán en la marca SmackDown, marca la cual logró ganar, y fue uno de los únicos sobrevivientes junto a Rey Mysterio en Survivor Series. Un año que en luchas fue algo malo, pero en confianza y relevancia hacen que no esté al fondo de la lista. Whitberry fue el vencedor de la primera temporada de NXT, y posterior a esto debutó junto a todos los participantes, quejándose del maltrato en el reality, pidiendo un contrato para cada uno de ellos. Los segmentos de The Nexus fueron los más polémicos en su momento. Cómicamente en su primer evento, el Nexus fue derrotado por el Team WWE, la cual es considerada una de las peores decisiones tomadas en dicha década. Trataron de redimirse con una victoria de Barrett ante John Cena, victoria que convirtió al líder de la C-Nation en un miembro más del stable.
y una vez liberado del equipo lucharía ante Barrett. Y cuando el líder de los Nexus más necesitaba la victoria, Cena no solo lo venció, sino que también lo humilló, enterrándolo con las sillas de la escenografía. Un año trágico que parece una broma de mal gusto. Este año fue en el que la compañía decidió apostar por Swagger. Descolgó el maletín en el Money in the Bank con más participantes en la historia, canjeándolo ante Y2J para así convertirse en campeón mundial. Pero el error fue lo anticlimático que se sintió todo su reinado. Era un mid-carder vestido de main eventer. Y no me malinterpreten, Swagger contaba con el talento para poder cargar con un empuje, pero no había tenido una rivalidad seria en los últimos 6 meses antes de su coronación, y su construcción como Mr. Money in the Bank ni siquiera existió. Jack tuvo 2 defensas sólidas con el Big Gold Belt, la primera derrotando en una triple amenaza a Edge y a Chris Jericho, y la segunda derrotando sorprendentemente de manera limpia a Randy Orton en Extreme Rules. Lamentablemente las 2 siguientes defensas no fueron tan buenas. Como notaron, el reinado de Swagger tampoco fue un desastre como muchos dicen, pero una vez perdido el título, lo siguiente para el todo americano fue regresar a la zona mid-carder, en la cual no consiguió mucho. Cuando Bryan debutó junto a The Nexus fue el único en ser despedido, debido a acciones antideportivas. Sin embargo, poco después fue recontratado siendo parte del equipo de la WWE, durando casi hasta el final, pero The Miz provocó su eliminación. Esto hizo que ambos lucharan en Night of Champions. The American Dragon levantó su primer campeonato, teniendo un reinado sólido. Su micrófono y su convicción lucían verdes, aunque claro, no es lo mismo que trabajar en una independiente que en el show más grande del pro wrestling. Sheamus inició siendo una nueva apuesta para la directiva y ciertamente cumplió. En Extreme Rules dejó tendido a Triple H para sacarlo de la programación. En vez de apoyarse en un villano con experiencia como Edge, la empresa le mostró la confianza al guerrero celta y le dieron el campeonato en Fatal 4-Way en menos de un año de su debut. Sheamus ya se había convertido 2 veces en campeón mundial y antes de finalizar el año se convirtió en Rey del Ring. Para este tiempo esta condecoración ya había perdido su prestigio, pero que no se diga que no añadió algo más a su estante. El debut de Alberto del Río fue presentado con bombos y platillos. De inmediato armó una rivalidad ante Rey Mysterio, en la cual mostró que su papel como villano le salía natural. Junto a la experiencia de Mysterio, dieron un gran feudo, que a día de hoy es uno de los que más se recuerda en la carrera de Del Río. Antes de finalizar el año se enfrentaría nuevamente a Mysterio en una lucha de sillas en TLC, pero al final se decidió por añadirlos a un fatal de 4 esquinas por el campeonato mundial junto a Edge y a Kane. Lamentablemente no le fue muy bien. Su micrófono quizá no era el mejor, pero sus actitudes convincentes y su decente trabajo en el ring hablaban más fuerte. El año no inició muy bien para el Shaman of Sexy. Su alianza con R-Truth no fue muy exitosa que digamos, pero se repondría a finales de año. Tuvo una participación destacada en la triple amenaza en Hell in a Cell, frente al campeonato de Daniel Bryan, y posterior tuvo un feudo frente a Sheamus, logrando vencerlo en Survivor Series. Una de las victorias más inesperadas del año, le había ganado sin polémica a un ex campeón mundial. Tal y como lo dijo Hugo Sabinovich al finalizar el encuentro, fue quizá la victoria más importante de su carrera, y al siguiente mes lo volvió a vencer en una lucha de escaleras, para ser el primer retador al campeonato de la WWE. John Cena ganó el campeonato de la WWE en Elimination Chamber, solo para perderlo pocos minutos después ante Batista, y fue solamente para volver a darle el campeonato en WrestleMania. Amigos, nada en contra de John Cena, pero sus rivalidades eran muy similares, lo que ocasionó que la gente no simpatizara con él, y su boqueo de Superman no ayudaba. Lo he dicho antes, estos videos no son del menos importante al más importante, hay más aspectos a calificar, y por cada virtud que tenía Cena, tenía un defecto que lo eclipsaba. A nadie le gustó su triunfo innecesario frente a The Nexus, algo que le restaba la rivalidad, y su victoria ante Barrett en TLC evitó lo que pudo ser un buen clímax al final para el feudo. John siempre contó con un gran micrófono, pero su mal booking opacan sus saltos como superestrella. Cuando ves el trabajo de Mysterio, te das cuenta del por qué la empresa le daba victorias durante este tiempo
a pesar de no tener un empuje para algo grande, hasta que se convirtió por segunda vez en campeón mundial pesado en Fatal 4-Way. Tristemente lo perdió ante Kane en Money in the Bank. Parecía que Mysterio bajaría de relevancia al perder y ser humillado por Del Río, sacándolo de la programación durante un tiempo, pero al volver retomó su feudo y para sorpresa de muchos se podría decir que logró ganar la rivalidad. Terminó el año siendo partícipe en un fatal de 4 esquinas en TLC, una gran participación a pesar de que no se llevó la victoria. La alianza de Vicky Guerrero con Ziggler fue sencillamente espectacular. Luego de pasar un año persiguiendo el campeonato intercontinental, finalmente lo alzó cuando derrotó a Kofi Kingston. Hay que darle mucho crédito también a Vicky, quien ayudó enormemente a impulsar la carrera del presumido. Sus combates eran en lo mínimo entretenidos, su personalidad lucía completamente convincente. Sus luchas cumplieron las expectativas, y no exagero con decir que su selling era digno de un main eventer. Luego de tal año, varios sabíamos que el 2010 Ziggler merecía aunque sea postular por un campeonato mundial. En cuanto a logros y relevancia, este fue sin duda el mejor año del mes. The Miz inició siendo campeón de los Estados Unidos y cubrió a Shawn Michaels para convertirse en campeón en parejas junto a The Big Show, teniendo el honor de entrar a WrestleMania con 3 campeonatos. En Money in the Bank logró alzar el maletín para poco después tener un épico canjeo y convertirse por primera vez en campeón mundial. Seamos sinceros, en luchas no fue su mejor año, pero en segmentos, convicción y promos, aunque me duela decirlo, si la empresa quería empujar a alguien, The Miz era uno de los que más se lo merecía. No me malinterpreten, una vez como campeón no dio la talla, pero eso fue en el 2011, y ya habrá momento para hablar de ese año. La rivalidad de Shawn contra Taker fue sencillamente fantástica. Se notaba la angustia del Heartbreak Kid en no conseguir la oportunidad de retar en WrestleMania al enterrador. Shawn intervendría en Elimination Chamber para costarle el campeonato y aceptó poner su carrera en juego frente al enterrador en el magno evento. Y en el show se vio durante muchos años su último combate. En el siguiente show fuimos testigos de la despedida del mejor de todos los tiempos. Taker mostró su respeto ante él y su hermano Triple H lo despidió antes de retirarse del escenario, mientras que el universo de la lucha libre lo ovacionaba. Gracias al excelso 2009 de Randy Orton, el luchador se colocó como uno de los más overs en este año. Sus tintes a cambio a face los vimos en Royal Rumble, luego de atacar a Cody Rhodes al costarle el campeonato de la WWE. En Elimination Chamber, finalmente el giro se hizo oficial. The Legacy se enfrentaría en WrestleMania con victoria de Randy Orton. La víbora intentó en más de una ocasión ser campeón de WWE en ese año, primero fallando en Royal Rumble y en Elimination Chamber como ya mencionamos, luego en Fatal 4-Way y después en SummerSlam, hasta que finalmente en Night of Champions, Randy Orton levantó el campeonato luego de un épico combate. Parecía que la víbora terminaría el año como conquistador, pero el canjeo de The Miz le frustró el intento. The Undertaker inició el año siendo campeón mundial, reteniéndolo en un sólido encuentro frente a Rey Mysterio, y parecía que en Elimination Chamber también, pero una patada de Shawn Michaels evitó el triunfo del enterrador. Taker tuvo el honor de retirar a Shawn Michaels luego de un combate épico en el main event de WrestleMania. No lo volveríamos a ver por un tiempo, hasta que se postuló para ser uno de los retadores en Fatal 4-Way, pero por un ataque tuvo que ser reemplazado. Luego se nos reveló que fue Kane el responsable. También vimos una vez más su alianza con Paul Bearer, con el objetivo de conseguir el Big Gold Belt. Tristemente en cada una de sus oportunidades, sus intentos fueron frustrados. Este quizá fue el último gran año de Kane. The Undertaker tuvo que salir de acción debido a que en kayfabe entró en estado vegetal, por lo que su hermano buscaría venganza. Kane lucía como un verdadero luchador atemorizante y ganó con cierta facilidad el maletín de dinero en el banco para canjearlo casi de inmediato, armando una rivalidad junto al Undertaker, revelando que fue Kane el responsable de ponerlo en estado vegetal. La rivalidad no decepcionó, tuvo momentos de una película de terror,
e incluso para subir la apuesta trajeron de vuelta a Paul Bearer. En Night of Champions, Kane venció limpiamente a Taker y lo volvió a derrotar en los siguientes 2 combates, aunque ahí sí con ayuda. Su siguiente rivalidad fue contra Edge, donde perdió un poco de protagonismo y también ese sentimiento de miedo, pero en el papel que lo pusieras, Kane siempre sabía interpretarlo de gran manera. Edge tuvo uno de los mejores regresos de todos los tiempos y uno de los mejores turnfeints que se recuerda en ese año. La superestrella categoría R dio la talla como un face, tanto que la gente se negó a volver a aceptarlo como un heel. El máximo oportunista fue drafteado a Raw. No le fue tan bien, pero su talento en el ring, micrófono y actuaciones seguían siendo la de un estelar. Su actuación en Night of Champions, su promo ante Randy Orton y su segmento rompiendo la computadora fueron de lo más destacado. Podía ser tomado como un buen año para cualquier superestrella, pero no para Edge. Él siempre podía dar mucho más. La directiva decidió regresarlo a su casa, a SmackDown. Volvió a ser un face, pero uno a su estilo, teniendo tintes de villano, algo fresco que siempre es recibido con los brazos abiertos. Tuvo un feudo con Kane, en el que apareció teniendo segmentos junto a Bearer, una de las rivalidades más entretenidas del año. Y es que al igual que Triple H, Edge también sabía hacer comedia en el wrestling, sin pasar la línea hacia lo incómodo. En un fatal de 4 esquinas en TLC, Edge logró levantar el World Heavyweight Championship. En el fondo parecía que sabía que era su último título mundial en WWE. Muchos recuerdan a Edge como uno de los mejores heels de la compañía, pero créanme que como face también lo hacía de forma fantástica. Amigos, antes de iniciar les recuerdo que abajo están mis redes sociales por si desean seguirme en alguna de ellas. Tampoco olvides suscribirte si el video te termina gustando. Sin más que decir, empecemos.